Bienvenidos a Mentes Oscuras, un espacio donde exploramos las historias más perturbadoras de la mente humana. Hoy hablaremos de Gary Ridgway, el asesino del Río Verde. Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah. Con el tiempo sería conocido en todo Estados Unidos como The Green River Killer, uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Aunque fue condenado por 49 asesinatos, él mismo confesó haber matado a 79 mujeres, convirtiéndose en el segundo mayor asesino serial registrado en su país. Gary fue el segundo de 3 hermanos, hijo de Mary Rita Steinman y Thomas Ridgway. Pasó su infancia en McMicken Heights, Washington, dentro de un hogar complejo y lleno de tensiones. Su madre, según varios testimonios, tenía un carácter autoritario y controlador. Dominaba a la familia y ejercía una fuerte influencia sobre Gary. Se mostraba provocadora en público, usando ropa ajustada o trajes de baño delante de los vecinos, lo que despertaba en su hijo emociones contradictorias, entre la fascinación y el resentimiento. El padre, en contraste, era un hombre sumiso que no imponía autoridad en el hogar. Este ambiente familiar caótico moldearía gran parte de la personalidad de Gary. Durante su adolescencia comenzaron a aflorar los impulsos que lo marcarían de por vida. En un episodio inquietante, atacó a un niño de 6 años con un cuchillo y lo apuñaló. El menor logró sobrevivir, pero el hecho revelaba un rasgo perturbador en Gary. Años más tarde, él mismo confesó su motivación. Quería saber lo que se siente al matar a alguien. Ese pensamiento sería la semilla de lo que vendría después. A simple vista, Ridgway parecía un hombre común. Quienes lo conocían lo describían como alguien amigable y tranquilo, incapaz de despertar sospechas. Incluso participaba en actividades religiosas, yendo de casa en casa para hablar sobre la iglesia pentecostal. Pero detrás de esa fachada construía una vida oscura. Ridgway desarrolló una obsesión por las prostitutas, mezclada con fuertes deseos y conflictos sexuales. Durante sus primeros 2 matrimonios, las infidelidades eran frecuentes, y en la intimidad mostraba comportamientos cada vez más extraños y compulsivos. Esa doble cara, el vecino amable y el hombre atormentado por impulsos violentos, sería clave en cómo logró ocultar sus crímenes durante tanto tiempo. La primera víctima conocida. A principios de los años 80, Ridgway comenzó a dar rienda suelta a sus impulsos homicidas. Su primera víctima confirmada apareció cerca del río Green, en el estado de Washington. Esa elección de lugar no fue casual. El río se convertiría en su firma macabra y le daría su apodo para siempre. Las autoridades empezaron a encontrar cuerpos de mujeres jóvenes, en su mayoría prostitutas o chicas en situación vulnerable, abandonados en los alrededores del río. El patrón era tan evidente que pronto la prensa y la policía comenzaron a hablar del Green River Killer. Ridgway tenía una rutina meticulosamente calculada. Buscaba a sus víctimas en calles donde solían trabajar las prostitutas. Se mostraba cordial y no levantaba sospechas. Una vez que lograba que subieran a su vehículo, las llevaba a lugares apartados. Las estrangulaba, casi siempre con sus propias manos o con objetos improvisados como cordones o cinturones. Después, escondía los cuerpos en zonas boscosas, fosas poco profundas o cerca de carreteras. Muchas veces regresaba a los lugares donde los había dejado, lo que revelaba una macabra fijación con sus crímenes. Durante buena parte de los 80, los asesinatos continuaron uno tras otro. Los investigadores se enfrentaban a un desafío enorme. Ridgway llevaba una vida aparentemente normal. Tenía empleo estable como pintor de camiones, estaba casado y asistía con frecuencia a la iglesia. Esa doble identidad le permitió pasar desapercibido mientras el número de víctimas aumentaba sin control. La comunidad estaba aterrorizada y la policía, frustrada,
acumulaba pistas sin lograr atrapar al culpable. A mediados de los 80, los asesinatos vinculados al río Green ya se contaban por decenas. El caso se convirtió en una de las investigaciones más grandes en la historia del estado de Washington. Se crearon unidades especiales para seguirle la pista. Se entrevistaron cientos de testigos. Se revisaron montañas de evidencia. Sin embargo, el asesino parecía invisible. Las víctimas desaparecían rápidamente y los cuerpos aparecían en lugares aislados, muchas veces cuando ya era tarde para obtener pruebas claras. En 1983, Gary Ridgway fue entrevistado por primera vez por los detectives. Su nombre había aparecido porque alguien lo había visto frecuentando las zonas donde solían trabajar varias de las víctimas. Aunque pasó pruebas de polígrafo y no se encontró evidencia sólida en su contra, los investigadores siguieron teniéndolo en su radar. Sin embargo, su perfil bajo, su apariencia de hombre común y su carácter tranquilo lo mantuvieron fuera de sospechas fuertes durante años. Con el tiempo la investigación se estancó. A finales de los 80 y principios de los 90, los asesinatos disminuyeron, lo que redujo la presión mediática. Pero la policía nunca abandonó el caso. En los años 90, con el avance de la tecnología de ADN, se volvió a revisar la evidencia recolectada en las escenas de los crímenes. Restos biológicos guardados durante años empezaron a dar resultados claros. Coincidían con Gary Ridgway. La captura. El 30 de noviembre de 2001, más de 15 años después de los primeros asesinatos, Gary Ridgway fue arrestado en su lugar de trabajo. Finalmente, las pruebas de ADN lo vinculaban directamente con varias víctimas. Lo que había comenzado como un misterio sin resolver durante décadas estaba a punto de esclarecerse. El juicio del asesino del Río Verde. El acuerdo con la justicia. Tras su arresto en 2001, Ridgway se enfrentaba a una posible pena de muerte. Sin embargo, los fiscales le ofrecieron un acuerdo. Si colaboraba confesando la verdad sobre sus crímenes y ayudaba a localizar los cuerpos de sus víctimas, se le perdonaría la pena capital y recibiría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ridgway aceptó. Lo que reveló fue aterrador. Durante los interrogatorios, el asesino narró con frialdad cómo había matado a decenas de mujeres. Explicaba los detalles de los encuentros, la forma en que las estrangulaba y cómo abandonaba los cuerpos como si fueran simples objetos. Confesó oficialmente 49 asesinatos, pero afirmó que el número real era mucho mayor, hasta 79 mujeres. Su memoria, según él mismo dijo, era confusa porque muchas de las víctimas le parecían todas iguales. Esa deshumanización de sus presas mostraba la magnitud de su brutalidad. En 2003, Gary Ridgway se declaró culpable de 48 asesinatos, aunque luego se le sumaron más cargos. El tribunal lo condenó a 48 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad, más 480 años adicionales por delitos relacionados. El juez, al dictar sentencia, declaró que Ridgway había dejado una huella imborrable de dolor en las familias y que su único legado sería el de la monstruosidad. El caso del asesino del Río Verde sacudió a todo Estados Unidos. Se convirtió en uno de los asesinos seriales más prolíficos del país. Una vida tras las rejas. Gary Ridgway permanece encarcelado en el estado de Washington, cumpliendo sus múltiples cadenas perpetuas. Pasará el resto de su vida en prisión, sin posibilidad alguna de libertad. Desde su celda, ha seguido siendo objeto de entrevistas, análisis psicológicos y documentales
que intentan descifrar cómo un hombre aparentemente común pudo ocultar una vida tan monstruosa durante décadas. Más allá de los números, lo más devastador fueron las vidas truncadas. Mujeres jóvenes, muchas en situaciones vulnerables que nunca regresaron a casa. Familias enteras que pasaron años buscando respuestas. Decenas de cuerpos que en algunos casos jamás pudieron ser identificados. Cada confesión de Ridgway reabrió viejas heridas y obligó a enfrentar el dolor de nuevo. Lo que hace a Ridgway tan perturbador no es solo la magnitud de sus crímenes, sino la normalidad con la que vivió durante tanto tiempo. Trabajaba, se casaba, iba a la iglesia y saludaba a sus vecinos, todo mientras llevaba una doble vida. Este contraste lo convirtió en un símbolo del monstruo oculto en lo cotidiano, un recordatorio de que la maldad puede estar más cerca de lo que se imagina. Con más de 70 asesinatos confesados, Gary Ridgway ocupa un lugar infame en la historia criminal de Estados Unidos. Solo está detrás de Samuel Little en número de víctimas. Su caso impulsó nuevas técnicas de investigación forense, mayor atención policial hacia mujeres en situación de riesgo, y el debate sobre cómo prevenir y detectar a asesinos seriales en comunidades aparentemente tranquilas. Gary Ridgway no será recordado por otra cosa más que por su monstruosidad. Su nombre quedará grabado como el asesino del Río Verde, un hombre que vivió con una máscara de normalidad mientras se convertía en uno de los mayores depredadores de la historia moderna. Su historia es un retrato de lo que ocurre cuando la violencia infantil, los traumas familiares y la indiferencia social se combinan con impulsos homicidas. Y es también una advertencia. Detrás de la sonrisa de un vecino puede ocultarse un abismo. Si te gustan este tipo de historias reales, donde la mente humana se convierte en el escenario más aterrador, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias por ver Mentes Oscuras.